La Biblia. La Biblia. La Sagrada Escritura. En versión novelada para ti. Hoy tendremos un programa especial, diría yo, tipo radionovela, para que conozcas la historia de Abraham, el patriarca. Y aunque leer la Biblia es siempre un deleite, hay ocasiones en que por alguna u otra razón no lo hacemos, o nos da miedo, o necesitamos quien nos oriente para saber cómo leerla, o no tenemos Biblia, o hay personas invidentes que lamentablemente no pueden leer, o bien se necesita una Biblia especial para que los niños la lean más fácilmente y con gusto. Por eso, basándome en el texto bíblico en un 100%, pero tratando de hacerlo más comprensible, he recortado algunos versículos y de esta manera no se pierde ni la esencia ni la enseñanza bíblica. Génesis es una palabra griega que significa origen. El primer libro de la Biblia lleva ese nombre porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios, del pueblo que Dios fue formando poco a poco con mucho amor. Este libro, el Génesis, se divide en dos grandes partes. La primera es llamada habitualmente historia primitiva, porque presenta un amplio panorama de la historia humana desde la creación del mundo hasta Abraham, concretamente del capítulo 1 al capítulo 11. En estos capítulos se muestra en una forma poética cómo Dios creó al hombre y a la mujer, pero también su debilidad y su pecado, y como consecuencia del pecado, la entrada del mal en el mundo, mismo que no solo provocó que Adán y Eva pelearan entre sí, sino también que, tú lo sabes muy bien, que uno de sus hijos, Caín, matara a su propio hermano Abel. Esta historia ya nos muestra que la muerte de muchos inocentes no es un designio o un deseo de Dios, sino más bien es el resultado de la maldad humana, de que el ser humano se aleje de Dios. También el libro del Génesis muestra cómo por la soberbia humana el hombre quiere construir una torre para adueñarse del cielo y quitar a Dios de su vida, con la consecuencia lógica de la confusión de lenguas en Babel. Cuando la gente no ama, cada quien parece hablar su propia lengua y hay división. Y es que cuando cada quien piensa solo en sus planes y proyectos, como si fuera Dios, deja de comunicarse con los demás y provoca separación. En esta primera parte del Génesis, capítulo del 1 al 11, también se muestra el deseo de Dios de purificar todo lo malo a través de un diluvio, mismo que significa la purificación que Dios hará del ser humano a través de las aguas del bautismo. La segunda parte del Génesis, del capítulo 11 en adelante, narra los orígenes más remotos del pueblo de Israel. Nos presenta, por lo tanto, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, los grandes antepasados de las tribus hebreas, a quienes se les llama los patriarcas. Aunque ellos fueron elegidos por Dios, eso no significa que no hayan tenido dudas, adversidades, o que hayan tenido todo fácil. Por el contrario, en su historia podemos vernos reflejados porque son historias humanas, con momentos difíciles de prueba y de dolor. Y por ponerte un ejemplo, yo te preguntaría, si Dios te pidiera que de pronto dejaras tu tierra, tu patria, tu gente, para ir a una tierra desconocida, ¿lo harías? Otra pregunta, si Dios te bendijera con el nacimiento de un hijo que representa tu posible descendencia, y luego te pidiera que cuando ya está mayorcito, lo ofrecieras en sacrificio cortando su cuello y quemando su cuerpo sobre un altar, ¿lo harías? No sé qué me responderías, pero ciertamente son situaciones difíciles. Las historias que presenta el texto son admirables, pero más admirable es cómo Dios va aprovechando la fe de Abraham y de sus descendientes para ir formando y más adelante educando a un pueblo que nace en un ambiente con costumbres bastante raras para nosotros, pero cosas totalmente normales para su época. Cosas raras y mira, por ejemplo, era considerado normal no solo tener una esposa, sino varias. Y además de que el jefe de familia podía tener hijos con la esposa, también podía tener hijos con las siervas o esclavas de su esposa.
Y alguien de ustedes que me está escuchando se podría alarmar y preguntarse, oiga padre, ¿y Dios estaba de acuerdo con eso? Pues evidentemente que no. Sin embargo, Dios tenía que ir educando poco a poco a quienes formarían su pueblo. No podía comenzar exigiendo el 100% de lo que él quería porque los seres humanos no hubieran sido capaces de comprenderlo y por lo tanto de seguirlo. Además, la costumbre de tener hijos con tantas mujeres tenía razones muy reales. Te voy a explicar, mira. En nuestro tiempo, la mayoría de los niños nacen sin problema y crecen sin problema porque el desarrollo de la medicina ha sido muy importante. Hay antibióticos, hay medicamentos, hay operaciones, pero imaginen lo que pasaba hace unos 4,000 años. Cuando nacía un niño, no se sabía si venía con el ombligo enredado en el cuello, y si había una complicación, no se tenían tantas herramientas para poderla resolver. Como consecuencia, nacían muchos niños muertos, o se morían en el momento del parto, o se moría lamentablemente la madre. Tampoco había tantos medicamentos o alimentos especiales como ahora, solo la leche materna durante los primeros meses y años, y como no había papillas o comidas para bebé para los siguientes meses, pues generalmente la mamá masticaba primero la comida y luego se la sacaba de la boca ya molida para ponerla en la boquita del niño con los consiguientes riesgos. Y si a eso le añadimos problemas de clima, mucho frío, mucho calor, infecciones, picaduras de animales, bacterias, hongos, etc., pues llegamos al resultado de que la vida de un niño ni la de su madre estaban aseguradas y muchos morían. Y así, había muchas muertes en el grupo, tribu o clan. Este podía desaparecer, sobre todo si tenía que luchar contra otros grupos. Así que, mientras más mujeres embarazadas y criadoras hubiera, mucho mejor, y mientras más niños nacieran, más seguridad en continuar con la prole y la familia. Dios comprendía estas cosas perfectamente y por esto permitió ciertas cosas que ahora nos llaman la atención, pero por supuesto que Dios no las dejaría para siempre, sino que poco a poco y con mucha paciencia iría educando a su pueblo. En otras palabras, la Biblia nos presenta a Dios como si fuera un padre que con mucha paciencia y amor va educando a su hijo. Y sabemos que ningún papá exige a su hijo todo cuando es pequeño. Más bien le va exigiendo de acuerdo a su edad, a su educación, a su comprensión, a sus fuerzas, etc. Por eso, en el Antiguo Testamento Dios exigirá a su pueblo, a sus hijos ciertas cosas, pero con el paso del tiempo y ya en el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo, le exigirá cada vez más, especialmente el principal mandamiento, el del amor. Porque el amor es la plenitud de las cosas. En el Antiguo Testamento Dios exigía la ley y el cumplimiento de la ley, pero el amor está por encima de la ley. Escuchemos pues con atención esta narración y tomemos en cuenta estos elementos para comprenderla. La Sagrada Escritura y concretamente el libro de los Orígenes o Génesis nos presenta el origen del pueblo de Israel y con ello a los llamados patriarcas. El primero de ellos fue Abraham y hoy te presentamos la historia de Abraham. Unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo, dos mujeres de la ciudad de Ur, en la actual Mesopotamia, conversaban plácidamente. Qué hermoso amaneció el día de hoy. Me siento muy feliz de vivir en esta ciudad llena de bullicio. Tienes razón, es mejor vivir aquí en las pequeñas poblaciones. Aquí en la ciudad de Ur viven nuestros gobernantes y, por tanto, la embellecen magníficos palacios, la custodian sus ejércitos y la visitan miles de mercaderes. Creo que esto es lo que más me gusta. Aquí podemos encontrar toda la mercadería de la región e incluso la que nos llega desde Egipto. Pieles, textiles, cerámica, orfebrería y joyería, perfumes y todo tipo de alimentos. Yo no me iría de aquí nunca. Y por eso me extraña que nuestro vecino Taré, padre de Abraham, haya abandonado la ciudad junto con su hijo y otros miembros de la familia. Tienes razón. Todos sus antepasados vivieron en este lugar. Recuerda que Taré es descendiente de Sem, el hijo del gran Noé, y también de Eber. Y en esta ciudad engendró a sus 3 hijos, Abraham,
Nacor y Harán. Sí, pero todos sabemos que lamentablemente Harán murió y dejó un hijo. ¿Te refieres a Lot? Sí, por eso Taré, al dejar estas tierras de Ur, donde vivimos los caldeos, se llevó consigo a su hijo Abram y a su nieto Lot, que por cierto quiere a Abram como si fuera su propio padre. ¿Y quiénes más se fueron con ellos? Abram se hizo acompañar de su esposa Sarai. Pues eso muestra que tiene un buen corazón porque, como ella no puede tener hijos, él pudo haberla repudiado para irse con otra, ¿no crees? Ciertamente, pudo hacerlo, pero recuerda que nuestras tradiciones permiten que el hombre casado pueda también tener hijos e hijas con sus siervas o esclavas. ¿Y sabes hacia dónde se dirigieron? Lo último que supe fue que viajaron hacia Canaán, cerca del mar, a la ciudad de Harán, pero lamentablemente allí falleció Taré. Es cierto que todos conocemos el lugar donde nacimos, pero no sabemos el lugar donde terminará nuestra existencia. Por ahora, Abram está en Harán, pero ya nos llegarán noticias de si se quedó en ese lugar o dirigió sus pasos a otro destino. Aquellas mujeres tenían razón porque, aunque se nos presentan miles de situaciones, cada persona puede elegir el lugar donde quiere residir. Y en el caso de Abraham, sería una intervención divina la que le haría continuar con su recorrido. En cierta ocasión, Abraham escuchó que Dios le decía: Abraham, Abraham. ¿Quién me habla? No veo a nadie. ¿Quién eres? Soy Dios, el Dios que te creó y que tiene una misión para ti. ¿Qué es lo que quieres de mí? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. ¿Qué pasa, Abraham? Te escuché hablar con alguien. Sarai, prepara todas tus cosas porque hoy mismo dejamos estas tierras. ¿Pero por qué? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a regresar a Ur? No, el Dios Todopoderoso me ha pedido que vayamos a Canaán. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Pero, Abraham, ¿no será mejor regresar a Harán o a Ur, donde viven algunos familiares nuestros? ¿Cómo vamos a vivir en esas tierras que son propiedad de los cananeos? No lo sé, pero Dios me indicará lo que tengo que hacer. Y Abraham tenía razón porque, ese mismo día, el Señor se le apareció y le dijo: Abraham, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces, Abraham comenzó a juntar algunas rocas. ¿Qué es lo que haces, esposo mío? Voy a santificar este lugar, porque aquí se me apareció el Señor. Levantaré un altar en su honor. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel y allí acampó. Y también en aquel lugar, Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev, pero pronto tuvo que cambiar de rumbo. Abraham, ¿te has dado cuenta que donde estamos casi no hay alimentos? Sí, me he dado cuenta que tanto personas como animales padecen hambre, pero no por falta de trabajo, sino porque la tierra no ha sido bendecida por las aguas, y como consecuencia hay escasez de alimentos. ¿Y también nosotros vamos a sufrir por esto? No, iremos a Egipto, donde el río Nilo seguramente les ha permitido recoger abundantes cosechas, y nos quedaremos en aquel lugar
hasta que sea necesario. Así viajaron hacia el sur, y cuando ya se aproximaban a Egipto, Abram le dijo a su esposa: Sarai, mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa y que cuando los egipcios te vean van a decir: esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Y Abram tenía razón, porque cuando llegaron a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón, rey de Egipto, y le fueron a decir que aquella mujer era muy hermosa. Y después la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abram, le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Su intención era cortejarla y hacerla suya, por lo que, también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Estas plagas no son usuales en nuestras tierras. Seguramente hemos cometido algo contrario a los dioses. Entonces, el faraón mandó llamar a Abram y le dijo: ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana. Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, aquí la tienes. Tómala y vete. Y lleno de temor, para evitar que continuaran las plagas en su contra, el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abram junto con su esposa y con todo lo que tenía. Así regresaron a la región del Negev. En ese momento, su sobrino Lot se unió a ellos. Qué bueno que tu sobrino se ha unido a nosotros. Así el camino se ha hecho más ligero y hemos podido regresar a esta zona cercana a Betel, donde construiste el primer altar a Dios. Y ahí, Abram volvió a invocar el nombre del Señor, pero poco después surgió un problema. Tendré que decirle a mi sobrino que será mejor separarnos. Pero aquella decisión no estaba propiciada por rivalidades, sino porque Abram era muy rico. Tenía oro, plata y muchos animales. Y al igual que él, también Lot tenía muchas ovejas, vacas y gente que acampaba con él. Esto hizo que el lugar a donde habían llegado no fuera suficiente para alimentar a tantos animales. Tío, lamento mucho que ya no podamos vivir juntos y que quienes cuidan tus ganados peleen constantemente con quienes cuidan los míos. Y por si fuera poco, también viven en esta zona los cananeos y fereceos que pelean también por sus tierras. Tienes razón, Lot. Tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parece en lo fértil a Egipto. Si me lo permites, yo escojo todo el valle del Jordán. De esta manera, Abram y Lot se separaron. Abram se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, sin saber que en aquella ciudad toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abram: Desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Así pues, Abram levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Mamre, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un altar en honor del Señor y comenzó a ser llamado Abram, el hebreo,
por ser descendiente de Eber. Pero Lot tuvo que enfrentar un peligro porque en ese tiempo hubo luchas entre varios reyes de las cercanías y los vencedores saquearon todas las riquezas y alimentos que había en Sodoma y Gomorra. Y como Lot vivía ahí, también se lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía. Espero que uno de mis hombres que logró escaparse pueda avisarle a mi tío sobre esta desgracia. Cuando Abram supo que su sobrino estaba prisionero, juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Los sorprenderemos esta noche mientras duermen, y si logran escapar, los perseguiremos hasta alcanzarlos. Los reyes intentaron huir, pero cerca de la ciudad de Damasco, Abram y sus seguidores los alcanzaron. Liberaron a su sobrino Lot, a las mujeres y demás gente, y luego despojaron a los enemigos de todo lo que se habían llevado, incluyendo las pertenencias de su sobrino. Y ya de regreso, Mira, ahora que me has liberado y has vencido a los enemigos, sale a recibirte el rey de Sodoma. Pero también viene Melquisedec. ¿Y quién es él? Es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. aquel sacerdote era el rey de lo que actualmente conocemos como Jerusalén. Se acercó a Abraham con pan y vino en sus manos y lo bendijo. Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recuperado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham que podía quedarse con todas las cosas, pero que le entregara a las personas. Entonces, Abraham le contestó: Le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, Aner, Escol y Mambré, ellos tomarán su parte. Después de esto, cuando Abraham ya estaba en casa, el Señor le habló en una visión. Abraham, no tengas miedo, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero visiblemente triste por una pena que le aquejaba, Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. No, Abraham. Tu heredero va a ser tu propio hijo, y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira bien el cielo, y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Señor, tú sabes que es imposible. Son miles, millones. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: Yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? En aquel tiempo,
Los pactos, promesas o alianzas entre reyes, pueblos o personas se realizaban mediante el sacrificio de animales y quedaban selladas con sangre. Los animales se partían en dos partes y en medio de ellas debía pasar el personaje más importante, pero no debía permitirse que las aves de rapiña los robaran o engulleran. Por eso, Dios se adaptó a las costumbres de Abraham y le pidió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham obedeció y trajo todos estos animales. Los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Luego, debía esperar que Dios se hiciera visible de alguna manera. Pero para probar su paciencia, Dios no se presentó de inmediato, y como el olor de la sangre atraía a los buitres, estos intentaban bajar sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido, y cuando despertó, sintió mucho miedo porque lo rodeó una gran oscuridad. Entonces, el Señor le anticipó que su pueblo sería esclavo en Egipto durante un tiempo. Para que no sientas que te abandono o que no cumplo mi promesa. Debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero, que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano. Y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Pero cada vez se hacía más tarde, y Dios no pasaba aún por en medio de los animales. Fue hasta que llegó la noche y todo estaba oscuro cuando apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida. No puedo creer lo que ven mis ojos. Esa antorcha flota en el aire como si alguien la detuviera, y está pasando justo en medio de los animales partidos. Es Dios que se hace presente en forma de fuego para sellar nuestro pacto. Aquel mismo día, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: Esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Era claro que Dios le prometía a Abraham una tierra y una gran descendencia, pero ¿sería posible? Pasaron 10 años en los que Abraham y su esposa vivieron en Canaán, pero no se vislumbraba ninguna posible descendencia. Solo había una posible esperanza de acuerdo a las costumbres de aquella época. Sarai no podía darle hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Como en aquel tiempo había mucha mortandad infantil y las familias podían desaparecer sin la presencia de hijos, era considerado normal que el hombre de la casa
tuviera descendencia también con las esclavas, por lo que Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer. Abraham se unió a Agar y ella quedó embarazada. Sarai, desde hace varios días atrás te he visto triste y preocupada. Dime, ¿qué cosa aflige tu corazón? Yo misma te di por mujer a Agar para que te diera un hijo, pero su actitud ha cambiado y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo y me desprecia. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca. Con aquellas palabras, Sarai sintió que tenía el derecho de despreciar a la mujer que la despreciaba y que le había pagado mal. Entonces comenzó a maltratarla a tal grado que Agar huyó al desierto, pero un ángel le salió al encuentro y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai. El Señor te pide que regreses al lado de tu señora y en lugar de manifestarle desprecio, la obedezcas en todo. Si lo haces, Él aumentará tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque ese nombre significa: el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Trece años después, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy Dios, Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: Esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a ser padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Yo les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados, y eso servirá como señal de nuestra alianza. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa del esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Así mi alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi alianza. A partir de ese momento, Abraham cambió su nombre, que significaba padre, por Abraham, que significa padre de muchos. Pero también Dios le pidió que cambiara el nombre de su esposa porque sería bendecida de una forma muy especial. Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones, y sus descendientes serán reyes de pueblos.
Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba. ¿Acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi alianza, la cual mantendré para siempre con sus descendientes. A tu hijo Ismael también lo voy a bendecir. Haré que tengan muchos hijos y que aumente su descendencia. Será el padre de 12 jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero mi alianza la mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año, por estos días. Ese mismo día, Abraham circuncidó a su hijo Ismael y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando se circuncidaron. La Biblia. En versión novelada para ti.